Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Futuro 360. En un día especial porque hace justamente un par de días atrás es que se conoció la muerte de Gastón Sublet, filósofo, músico, un sabio, conocedor, alguien que nos ayudó muchísimo a poder preservar nuestra cultura, un grande y que ha sido homenajeado además por muchos, profesor de la Universidad Católica, además por muchísimos años, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2023. Nos deja un hombre con una lucidez intelectual y espiritual simplemente sobresaliente, fueron las palabras del propio rector de la Universidad Católica. El presidente de la República también dijo: gracias, Gastón, por entendernos mejor el saber y el decir y el contar de Chile. Y aquí también nuestras palabras para poder reconocer a un hombre, un sabio, un intelectual que siempre tuvo la palabra justa en el momento preciso. De esta manera, arrancamos Futuro 360. Vamos a hablar a continuación de una zona reconocida por la contaminación ambiental. Estamos hablando del eje Quintero, Puchuncaví, Concón. Esto en la región de Valparaíso, porque las autoridades han presentado una nueva red de monitoreo de la calidad del aire. Si bien hay mejoras, esto dista mucho todavía de ser una zona libre de contaminación, algo que impacta fuertemente en la salud de sus habitantes, de las niñas y los niños y también los adolescentes. Camila Sumastre reportó el tema y este es su informe. Intoxicaciones masivas, desvanecimientos, náuseas e incluso vómitos que provocaron la suspensión de clases en 31 colegios y 19 jardines infantiles. Hecho que ocurrió en 2018, pero que quedó en la memoria de todos los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Se trata de una de las tantas crisis ambientales que ha vivido la bahía ubicada en la región de Valparaíso y que ahora, en 2025, avanza hacia nuevos mecanismos de prevención ante la presencia de industrias contaminantes. Es así que se inauguró la primera red pública de monitoreo de calidad de aire para la zona, la cual podrá ser revisada de forma online por los habitantes. Un hecho histórico en nuestro trabajo medioambiental. Una red pública de 14 estaciones, 3 de las cuales, una en cada comuna, es una estación de supersitio que mide todos los contaminantes normados en el país y más. Este es un compromiso que se adquirió a través del plan de descontaminación. Se va a poder medir lo que estamos respirando día a día. Esto no solo tiene que ver con captar qué contaminantes están en el medio ambiente, sino que con cómo está la calidad del aire. Por lo tanto, que hoy día exista una red de monitoreo de primer nivel a nivel nacional y con los equipos más modernos del país, por supuesto que nos pone orgullosos y también alerta. Entregamos muchísimo en el pasado en diversos aspectos. Hoy día también el Estado se está haciendo cargo de una deuda que tenía con nuestros territorios y de esta manera es un paso importantísimo, dado que estas estaciones miden lo que realmente la persona respira y eso es muy distinto a los elementos que existían anteriormente. Iniciativa que involucró una consulta pública y que nació a partir del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica implementado en 2019. Monóxido de carbono, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles serán algunos de los elementos a medir. Estamos hablando nuevamente de CO2, de material particulado fino, de hidrocarburos totales y óxidos de nitrógeno. Entonces tenemos una red convencional, pero además se agregaron 3 estaciones supersitios que miden benceno en Concón, en Quintero y en Ventanas, y además sulfuro de hidrógeno en Concón, Quintero y Ventanas. Una zona que no registró alertas en 2024 y que gracias al cierre de operaciones como la fundición Ventanas se ha logrado disminuir en un 70% las emisiones de dióxido de azufre y un 49% en material particulado en los últimos 6 años. Pese a ello, el sector aún presenta episodios de contaminación durante el día.
Al revisar los datos del Ministerio del Medio Ambiente, se observa que los niveles de material particulado fino 2,5, contaminante capaz de llegar hasta la sangre, sigue superando el límite de 50 microgramos por metro cúbico. En el caso de las estaciones de Loncura y Ventanas, lo registrado supera en un 70 y 44% lo establecido. En el fondo, esos niveles de episodio, de acuerdo a la normativa, lo que buscan es eliminar episodios que pueden generar intoxicaciones muy graves, pero no episodios que generan molestia en la población, que afectan, por ejemplo, de corta duración y que tienen un efecto. Y al ingresar a la sangre puede contaminar ya no solamente la parte respiratoria, sino que ir a otras zonas del cuerpo y generar daño también ahí. Entonces, este daño puede ser o puede manifestarse a través de enfermedades agudas, es decir, enfermedades que tienen un corto plazo de aparición, o enfermedades crónicas, que son enfermedades que se mantienen en el tiempo. Dentro de las enfermedades crónicas están, por ejemplo, el asma bronquial, el EPOC. Si bien residentes y organizaciones calificaron la instalación de una red estatal como un avance, insisten en la falta de medidas preventivas y normativas para evitar episodios de intoxicación. O te miden cuando está pasando el suceso, pero eso no quiere decir que nos sirva para prevenir. No se han cumplido las medidas que dijo la Corte Suprema, que la más importante es saber qué emite cada empresa. Por ejemplo, plomo no se monitorea, ni níquel, ni cadmio, ni arsénico. Hay un montón de contaminantes que no están normados en Chile y que no se monitorean, y por lo tanto ahí hay por así decirlo, una incógnita de lo que está pasando. El problema no solo estaría en el aire, sino también en el suelo. Según expertos, resulta crucial avanzar en la ley marco ante la actual falta de regulación. Esto permitiría promover su estudio, protección y conservación de manera más efectiva. Chile no tiene normativa de suelos en ninguna parte, ¿ya? Y por lo tanto, lo que podemos encontrar en Puchuncaví, Quintero y en otras zonas del país es que muchos contaminantes que en un momento estuvieron en el aire, cuando llovió, cuando precipitan por su peso al suelo, y están hoy día en el suelo y están afectando a la población y están generando problemas de salud. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es solo importante las normas de aire y monitorear el aire, tenemos que avanzar en generar normativa de suelo. Una red que contó con una inversión de 3.900 millones de pesos y que será fiscalizada cada 2 años mediante una auditoría. Con ello, responder a las comunas que por años se han visto afectadas a raíz de la contaminación industrial. Hace unas semanas atrás se realizó en Antofagasta el Festival de Puerto de Ideas. Hasta ese lugar llegó la reconocida actriz chilena Leonor Varela, quien presentó una obra para dar a conocer el legado de su padre, Fernando Varela, un biólogo, filósofo cuyo trabajo ha sido reconocido en el mundo entero. Y en esa oportunidad pudimos conversar con ella sobre su padre, sobre su obra y mucho más. Aquí la conversación. Bueno, seguimos cosechando estas conversaciones que nos llevan a un lugar distinto, que nos sacan de lo habitual y que nos entregan una mirada, una perspectiva del mundo, de nosotros mismos distinta. Y en ese sentido, la magia de la noche inaugural la puso una chilena muy conocida y muy querida por todos nosotros, pero que además abre parte de su historia personal, y lo deja ahí en el escenario, en una simbiosis que se produce mágicamente con el público. Y es justamente Varela y Varela, la psique del universo, protagonizada por la actriz Leonor Varela, con quien tengo el gusto de conversar. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Macarena. Es justamente lo que estoy tratando de plasmar, esta simbiosis que tú planteas desde el escenario, porque partes diciendo yo estoy ahí, y finalmente somos uno, porque somos una materia, y abres tu vida al contar esto de Varela y Varela. ¿Por qué tuviste el llamado de volver a revelar al otro Varela, que es tu papá, y llevarlo a esta magia? Qué lindo lo que dices, creo que es una palabra muy adecuada, simbiosis. No la había pensado, pero creo que está muy bien descrita, porque esa era la idea, era generar
el teatro es eso, pasa un momento mágico entre el público y los que estamos en escena y uno no puede hacer teatro sin el público y en verdad el público es el que hace el espectáculo. Entonces, esa realidad está muy plasmada y es una ilustración perfecta del trabajo de mi padre. Y creo que el teatro nos unía, siempre compartimos el amor por el teatro y creo que tuve el llamado, como dices tú, de traer el trabajo de mi padre, porque creo que se le conoce poco. Creo que se le conoce exclusivamente por el árbol del conocimiento, que si bien es un gran trabajo que hizo junto a Maturana, mi padre tuvo una larga carrera, en verdad no tan larga porque falleció a una muy joven edad, pero tuvo 25 años de carrera sólida donde exploró en Francia, en Alemania, y hizo cosas que acá no se conocen y que tenía ganas de que la gente conociera y que supieran lo lindo que es y sobre todo lo relevante que es en este minuto en el mundo lo que él transmite con su obra científica en el mundo actual. Y en ese sentido, bueno, bien lo has descrito, ¿tú sientes que ha tenido el espacio que le corresponde dentro de la ciencia chilena y estás tú también abriendo ese espacio? Yo no soy científica. Yo lo que hago es ser un puente de alguna manera. Yo puedo quizás acercarlo, no solamente a través de mi vínculo como hija-padre, pero porque elijo algunas de sus ideas que para mí son las que más me han marcado a mí como su hija de su obra. Y digo, cuando me han marcado, digo, me han hecho el ser humano que soy, la artista que soy, la persona que soy, porque son ideas que han sido muy centrales en el cómo yo me he desenvuelto en mi vida. Pero de ninguna manera puedo resumir esos libros que él escribió, que son densos y son difíciles de acceso. Entonces, de alguna manera es hacer su obra más accesible, o por lo menos algunos de esos elementos que a mí me han hecho mucho sentido a más gente. Y despertar la inquietud también, para poder conocer Sin duda. a Varela. Y lo digo así porque así también te refieres a él en las tablas. Sin duda. En algún momento tú te paras y dices, Varela tenía 58, yo tengo 52. La otra Varela tiene 52. Hay un tiempo que se acerca. Uh-huh. ¿Cómo vives eso? Es difícil, es súper difícil, es desconcertante pensarme como alguien que ya se está yendo, porque Exacto. yo me siento tan llena de vida. Y sé que él también se sintió muy lleno de vida a mi edad. Y sé que tenía mucho por hacer mi padre. Pero las vidas son, y los caminos misteriosos de la vida son así. Creo que también esa fue una de las razones por las cuales sentí la madurez y el deseo de hacer esto ahora. Me acerqué anoche a decirte que siento que la obra, a todas las personas que se aproximan a ella, se encuentran contigo en algún momento, por alguna experiencia, cualquiera sea, pero es imposible que alguien no se encuentre contigo en algún momento de la extensa historia de la obra, de la hija, de la mamá, del científico, del esposo, de la vida, de la ruptura de la historia. Bueno, es imposible que alguien no contacte ni conecte en algún momento, pero hay algo que planteas, que es un vacío, y que hay un vacío, y ese vacío está entre la cosa material y nosotros. ¿Qué es ese vacío? Bueno, yo no sé qué es ese vacío, pero sí sé que mi padre, al observar la vida y como científico, se interesó mucho en ese vacío, que quizás la ciencia del siglo XX prefirió ignorar por mucho tiempo porque no acomodaba con la posición del científico objetivo. Y mi padre dijo, no, uno no puede ser objetivo, la vida es este baile de yo recibo y yo doy y creamos en este espacio vacío la realidad. No hay un mundo allá afuera, sino que estamos co-creando, y eso lleva a una dificultad que es hacerse cargo, porque uno está mucho más cómodo, como que bueno, la vida está ahí, yo estoy acá,
pero despierta la inquietud de ser responsable con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y ese vacío es la vida. Ese vacío. Digo, no sé. Claro, la pregunta es que yo me quedé pensando también como el vacío puede estar y tú hablabas recién de esta responsabilidad que tenemos nosotros también de hacernos cargo de ese vacío y ver desde donde estamos parados cómo le entregamos algo a eso. Y tú lo estás haciendo de partida porque nos invitas a pensar en él a través de un pensamiento que quizás tuvo tu padre también y tú como que lo legas acá y lo planteas. Por lo tanto, ¿cómo nos aproximamos al vacío desde del desconocimiento de lo que es? Es que yo creo que es muy difícil en una conversación así breve entrar en todo lo que eso implica. Y son tesis y tesis y tesis y libros, sobre todo que mi padre lo abordó de una manera dogmáticamente científica. Pero lo que nosotros podemos sacar de ahí es una manera de ver la vida, de observar el fenómeno de la vida y qué es lo que está vivo y qué es estar vivo. Y creo, también lo digo en la obra, que lo importante no es tener una respuesta correcta, es hacerse la pregunta. Y en ese sentido, ¿qué es ese vacío? Es lo que yo estoy mirando, es lo que yo estoy creando. Y es algo continuamente en movimiento y no hace falta quizás ponerle una etiqueta, sino que hace falta quizás observarlo y escucharlo y poder vivir desde esa curiosidad. Varela quería que nos hagamos la pregunta. Sin duda, es lo que más le fascinaba a él, era estas grandes preguntas ambiciosas que abarcan tantas temáticas y tan transversales a la vez: la biología, la lingüística, la neurociencia, la psicología, la filosofía, la espiritualidad. Todo eso para él, él no quería fragmentar. Entonces voy a evitar también quizás de hacerlo yo. Hay otro concepto que queda plasmado en la obra y que tiene que ver con inacción. ¿A qué te refieres? La inacción es un concepto de mi padre que definió en un libro que se llama The Embodied Mind, que es un libro que escribió junto a Eleanor Roche y Evan Thompson. Uno de sus libros a principios de los 90, a finales de los 80. Y en ese libro él plantea este concepto científico que se llama enaction. Y elegí ese concepto para acercarlo en esta obra porque justamente habla de lo que estamos hablando. Esta idea de no mirar el pensamiento de la comprensión como algo del cerebro, como si fuera un computador, sino que desde la acción vivida, desde el acto de reflexionar como algo que nos involucra a nosotros, no que percibimos la vida como una fotografía allá afuera, sino que somos parte de esta danza que genera una realidad, que generamos nuestra realidad. Te voy a llevar un poquito afuera, pero nada está afuera porque está todo conectado. Bien lo dices tú. Pareciera que hemos visto la vida así, como afuera. Y así es que planteamos nuestro vínculo con la naturaleza. E hicimos lo que hicimos. Entonces hoy día la urgencia por poder entender es que somos la naturaleza y que estamos vinculados. ¿Y qué tan urgente es poder entender rápido eso para hacernos cargo de lo que hicimos cuando solo la miramos y pensábamos que estaba allá y nosotros acá? Bueno, es quizás lo más urgente, porque si no nuestra raza está en peligro. Hemos sido tan codiciosos y depredadores con la naturaleza, le hemos exigido tanto, la hemos minado, sacado tanto, que podemos llegar a un calentamiento global que llega a un punto en que no existamos más. Esa es la urgencia. Creo que es difícil hablar de eso sin como medio que deprimirse para mí a estas alturas, pero creo que es muy, muy urgente. Es un llamado que hacemos hace años, muchos. ¿Qué decirte? Penoso. Sí, y de alguna manera cuando planteas en la obra esto de que hemos visto acá y nosotros estamos acá y no nos hemos visto envueltos, es la primera pregunta urgente que nos hacemos cargo, que hemos sido siempre uno y no lo vimos, y que no lo vimos y que es urgente volver a hacerlo. Sí. Y dentro de eso también hablas del encarnar.
Ujú. ¿A qué te refieres con el encarnar? ¿O a qué se refería también Varela? Mi papá usaba una frase que es de cuerpo presente y que tiene que ver también mucho con su práctica budista tibetana, eh, que es una manera de hablar de, a ver, lo voy a traer a mis palabras, a mi manera, eh, de estar presente, de saber que la mente no está simplemente acá, sino que también estoy siendo consciente de mi cuerpo y estoy siendo presente. La práctica tibetana trabaja de forma cotidiana para un poco liberarse de esta locura en la cual estamos todos los días, de que tengo que ir acá y tengo que hacer allá y que fui para allá y se me olvidó esta cosa y que el Instagram y que el teléfono y que... De cuerpo presente quiere decir aquí, en el momento, presente. El aquí y ahora. Ujú. El aquí y ahora. Y eso es lo lindo de las teorías de mi papá, porque son muy complejas, científicamente hablando, tienen una gran profundidad científica, pero al fin y al cabo hablan de algo que todos ya sabemos y que por esa razón yo creo que también la gente conecta con eso, porque lo entendemos intuitivamente como seres humanos. Sabemos lo que es estar presente, lo hemos estado al momento de tener un hijo o al momento de enamorarte o momentos particulares de tu vida. Tú sabes lo que es eso intuitivamente, pero se nos olvida. Entonces tenemos que recordarlo. Sí, claro, pues las cosas por sabidas a veces se dan por Se olvidan. entregadas, exactamente. Tu papá, bueno, Varela, hablaba del autorrobot. Y de alguna manera sientes tú que reflexionaba ya de lo que está pasando hoy día, ¿no? Y estamos hablando de y 1980. O sea, imagínate. la inteligencia artificial, cuando él hablaba de estas cosas de ética, o sea, todo el mundo le decía, ¿de qué estáis hablando? Que estaba muy, muy avanzado con ese tema. Sí, y eso Ujú. nos llamaba la atención porque además a lo largo de la obra tú nos ubicas en la fecha, en el Ujú. tiempo. Ujú. ¿Qué te pasa a ti con eso, que haya estado tan adelantado y hoy día, en su ausencia material, tú ves qué está pasando? ¿Sabes lo que me llama la atención? Es que es algo que él decía. Él decía, porque obviamente en la comunidad científica muchas de sus ideas eran percibidas con mucho alboroto, bochorno, la gente se enojaba, ¿cómo tú dices estas cosas? Y porque se sentían puestos en riesgo, porque los estaban cuestionando fundamentalmente su manera de hacer ciencia. Pero él dijo, estas ideas van a germinar en 20 años. Él lo dijo. Mira, 25, 20 años estas ideas van a florecer. Yo estoy plantando la semilla y lo tenía muy claro. Muy visionario en ese sentido. Y es lo que yo estoy viendo en el mundo, porque cuando me sumo a estos encuentros que Mind and Life, que es la fundación que él dejó, de la cual su viuda está a la cabeza, Mind and Life, Amy Cohen, yo veo una cantidad de gente online de todos los rubros, bailarines, artistas, científicos, de muchos, muchos lugares que toman las ideas de mi papá y las están haciendo florecer, como te digo. Y eso es muy lindo. Es muy lindo y por eso también mi sensación, mi percepción de que es el momento de traer esto al público chileno de una forma más cercana. Ese es mi deseo. Y Que lo conozcan de esta manera también. No solo desde lo que hizo con Humberto. Y desde ese punto de vista, con el conocimiento que tenemos hoy día de las neuronas, con el conocimiento que tenemos de la ciencia, nos parece sencillo, tal vez, no sé, o no, explicar dónde está la mente, o que la mente no está en la cabeza. A ver, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cómo le explicamos a una niña o un niño que quizá la mente no está en la cabeza? ¿Qué nos regala esta idea? Qué difícil para mí sintetizar así. La mente no está en la cabeza, es honrar y poner en su lugar nuestra percepción y nuestro acto de percibir y el acto de conocer, que no es algo como la metáfora de la computadora. La cabeza no es una computadora. Entonces, también la mente se nutre del cuerpo y el cuerpo de la mente y del cerebro. De hecho,
en la medicina mucha gente habla del primer cerebro, el segundo y el tercer cerebro, el corazón y el estómago, y la biología funciona así. Entonces es honrar el cuerpo, la experiencia y entender que somos seres que nos vamos haciendo con la experiencia. Y ya para finalizar y con lo que tú pudiste también recibir de tu padre, hoy día estamos viviendo la era de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol del cuerpo en la inteligencia Claro. artificial? No lo sé. No lo sé. A mí me genera muchas cosas la inteligencia artificial, a mí en la vida personal. Como digo en la obra, yo me he subido en Los Ángeles a un auto sin conductor, que es una aplicación que te lleva, y mi hija lo encuentra alucinante, y a mí me genera muchas cosas. Me genera miedo, me genera inquietud, pero tengo un auto que hago así, se maneja solo, o sea, no lo sé, no lo sé. Es algo que todavía estoy explorando y estoy tratando de ver dónde me posiciono frente a eso porque me genera muchas cosas y dentro de las cuales mucho miedo, te soy honesta. No soy de las personas que han saltado ChatGPT y que, qué genial. Estoy como, a ver cómo lo hago porque yo soy muy de cuerpo, soy muy de experiencia, soy muy de sentir, intuir, percibir. Entonces todavía no sé cómo me relaciono yo personalmente con eso. Tratando de ordenar la discusión en torno a eso, teníamos otra conversación con un científico y decía, todavía tenemos sensaciones, sentimientos, un olor que te evoca algo, y eso es lo que nos hace todavía tan presentes y tan vivos en nuestra especie. Y entendamos que todavía son máquinas, y eso como que a mí me baja un poco la ansiedad o el miedo. Y ese mismo miedo es el que nos hace tan humanos. Solo para finalizar, ¿cuál es tu objetivo más profundo de que Chile también conozca a Varela más allá? ¿Cuál es mi objetivo? Claro, más profundo. Porque decías que él es chileno y quería Chile. Ay, ¿sabéis que me hacéis preguntas que no me he preguntado tan profundamente? Yo actúo de manera muy intuitiva y a veces no pasa por la cabeza por mí justamente, como que voy para allá porque siento que esto es lo que me llama muy desde el cuerpo. Solo sé que tengo un gran deseo de acercar su obra y que para mí hacerlo acá, ahora, es lo que me hacía sentido. El camino dirá en qué se convertirá, qué será, pero poder acercarlo acá para mí es algo que yo sentía la necesidad de hacer y no te lo podría racionalizar. Qué bonito. Qué bonito porque eso también nos hace cada vez más humanos de esta especie, cuando también nos mueve algo que todavía no entendemos muy bien racionalmente, pero que sabemos que está como una llama encendido ahí. Y eso es muy lindo porque la gran mayoría de nuestras decisiones las pensamos tanto, las racionalizamos tanto, pero sin embargo tenemos esta inteligencia de la cual te hablaba, que uno siente, que uno sabe, y por Dios que nos cuesta escuchar esa intuición. Y yo la verdad que confío mucho en la mía y también se dan las sincronías de la vida y eso hay que escucharlas y fluir. Así que demasiado feliz y agradecida de Puerto Ideas de habernos traído acá, de haber juntado un equipo humano tan hermoso y talentoso como la Celeste con el cello, Rodrigo con el baile y Francisco dirigiendo. La verdad fue una experiencia para mí muy, muy hermosa. Y ojalá que también este espacio también sirva para aportar en ese objetivo de poder llevar, ¿cierto?, el legado de Varela más allá y sacarnos, abrirnos estas reflexiones y entregarnos algo tan bonito como el confiar en tal vez en algo que también nosotros tenemos aquí adentro y que es una mezcla interdisciplinar que no podemos ver por separado. Y lo mismo con nuestra aproximación al mundo. Un gusto para mí poder conversar contigo. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Bueno, todas estas son conversaciones que se dan en el contexto del Festival de Ciencia Puerto de Ideas, donde justamente queremos llevar la conversación a un lugar tal vez distinto. Así que muchísimas gracias.
Hacemos una pausa muy breve aquí en Futuro 360. Ya volvemos, no se vaya. Y lo que les vamos a contar a continuación es verdaderamente preocupante porque hay un aumento de muertes asociadas a temperaturas extremas. Esto de acuerdo a un estudio que realizó Bupa con la Universidad Católica. Lo lamentable es que esto podría empeorar, dado que vamos a contar con más olas de calor dada a la crisis climática. Otra razón más para poder buscar una solución real justamente para esta crisis. Lo cierto es que también este estudio incluye formas, salidas, soluciones para poder hacer frente a cuáles pueden ser las soluciones a la salud vinculada con las temperaturas extremas. Todo lo reporteó Francisco Verdejo y esta es su nota. Sindh, Pakistán, 52 grados. Siracusa, Italia, 48,8 grados. Río de Janeiro, Brasil, 44 grados. Santiago de Chile, 38 grados. Los resultados muestran que las temperaturas extremas ya están afectando la salud de la población y que los impactos son más severos en mujeres, personas mayores y comunidades vulnerables. Además, las proyecciones a futuro no son claras. Si no adoptamos medidas de adaptación, estos efectos seguirán aumentando. Un nuevo estudio de Bupa y la Universidad Católica ha demostrado que Chile tuvo un aumento considerable de muertes por calor. Sin ir más lejos, a partir de los 80 años, el 4,7% de los fallecimientos en la década de 2020 se asocian a altas temperaturas, con un pic del 6,9% en 2019. La temperatura está relacionada con la mortalidad. Tenemos que estar conscientes de que esto es un riesgo real. Esto no es un dicho, esto es la realidad. Estudio que analizó más de 2 millones de consultas médicas entre la región metropolitana y la de Valparaíso. Se investigaron muertes prematuras, es decir, antes de lo pronosticado según la expectativa de vida. En ese caso, las temperaturas extremas son un factor a atribuir. Digamos que en la zona central aún no hemos experimentado una ola de calor realmente importante, pero si la experimentáramos podríamos ver que el sistema de salud tendría que estar preparado para recibir casi el doble eventualmente al doble o más de las personas que atiende normalmente. Efectos en la salud que van por etapas. Inicialmente son cambios fisiológicos imperceptibles y síntomas como dolor de cabeza y agitación. Luego es la automedicación y visitas a centros asistenciales. Su etapa más drástica es la muerte. Esta es la punta del iceberg de una pirámide. En este caso, la mortalidad es el desenlace final, pero antes de eso aumentan las visitas de urgencia y las visitas médicas en los días de mayor temperatura. Cuando hay menos de 10 grados es un 1,5% más probable que las personas sufran un episodio grave de salud. Cuando el termómetro supera los 35 grados, esta posibilidad aumenta hasta un 2,5%. Pero también como sistema de salud, tanto público y privado, nos da luces de cómo tenemos que prepararnos ante estas olas de calor que hoy día vemos que cada año son más extensas y tenemos más. Entonces ayuda a aportar a que la práctica médica también vaya incorporando estos efectos. Se trata de los pics más altos de fallecimientos asociados a las temperaturas en nuestro país. Según el estudio, en la década de los 90 el promedio era de tan solo 250 muertes cada año, mientras que en 2019 más de 1000 personas murieron por esta causa. La salud del medio ambiente evidentemente está conectada con la salud de las personas y hoy día vemos que los efectos del cambio climático no solo nos afectan teniendo olas de calor, nos afectan con la pérdida de la biodiversidad, sino que todos estos efectos afectan a la salud de las personas, principalmente a las personas que tienen algún tipo de enfermedad de base.
Calor que no se enfrenta de la misma manera según el lugar donde uno viva. Los árboles pueden reducir hasta 10 grados de temperatura. Sin embargo, en Santiago tan solo el 5,7% de los habitantes accede a 10 metros cuadrados de áreas verdes, que se acerca a la cifra recomendada por la OMS. Hoy día vemos que el calor, sobre todo, está generando, digamos, diferencias que son abismantes. Si uno analiza imágenes de temperatura, uno puede ver que en la misma ciudad, el mismo día, a la misma hora, existen diferencias entre 6 y 7 grados de acuerdo a las imágenes satelitales de la NASA. El riesgo de mortalidad puede bajar hasta un 27% en sectores con mayor cantidad de áreas verdes en comparación de lugares de baja arborización. Es ahí donde está el desafío para amortiguar los efectos de las altas temperaturas en la salud. Las temperaturas superficiales se concentran en ciertos lugares de la región, como por ejemplo en el sector poniente. Nosotros estamos enfocados en darle equidad a la región metropolitana a través de proporcionar áreas verdes, sobre todo en aquellos lugares más desprovistos de áreas verdes. Una tarea urgente, pero que ya tiene luces a un resultado. El estudio trajo consigo planes como un protocolo empresarial frente al calor, así como un programa de ciudades sustentables para aumentar las áreas verdes en lugares de la ciudad que se vean más afectados por el calor. Tenemos que generar las condiciones culturales para que las personas puedan saber que hoy día una ola de calor les va a producir un daño, especialmente a aquellos que son más vulnerables, y por lo tanto deben hidratarse, deben tener los elementos de protección, no deben estar expuestos al sol en ciertas circunstancias, y las empresas deben generar esas condiciones. Estamos implementando diferentes planes y proyectos, como por ejemplo el programa Brotar, que contempla 35.000 nuevos árboles para la región metropolitana, así como también hoy día estamos implementando el programa Bosques de Bolsillo, que tiene que se van a construir refugios climáticos en la región metropolitana, sobre todo en los lugares más desprovistos de cobertura vegetal. Por otro lado, el autocuidado y tener un sistema de vigilancia es crucial para monitorear los efectos de las temperaturas en la salud. Eso se tiene que complementar con sistemas de alerta que comuniquen el riesgo, ojalá ajustado para las poblaciones vulnerables y también ajustado para diferentes zonas geográficas. Son algunas de las opciones que tenemos a mano para hacer frente a temperaturas extremas que, según los pronósticos de organizaciones internacionales, seguirán agravándose en los próximos años. Y bien, pues buscar una dirección a través de una aplicación en el teléfono celular, hacerle una pregunta a ChatGPT o bien agendar una consulta de telemedicina parecen ser acciones cotidianas, sencillas, pero que involucran transferencia de datos. Y la gran pregunta es si es que hay un sistema energético capaz de soportar la creciente demanda del uso de la inteligencia artificial, y eso se los cuento porque cada acción que nosotros realizamos, incluso en nuestro celular, requiere de una demanda de energía importante e incluso del consumo de agua. La gran pregunta entonces vuelve a ser, ¿está nuestro sistema energético preparado para la gran cantidad de data center? Constanza Pérez busca responder estas preguntas. Una búsqueda, miles de resultados, millones de datos circulando por todo Internet. Pero ¿sabes en qué lugar se almacenan los datos que existen en el mundo? Toda huella digital es almacenada en los centros de datos. Grandes computadoras que procesan la mejor ruta que buscas en el mapa, que crean esa imagen al estilo Ghibli, y al igual que los computadores, funcionan en base a energía. En 2024, los data centers en el mundo ocuparon algo muy similar a lo que ocupa un país industrializado como Japón en cuanto a energía, que son como 450 megawatts por hora. O sea, es básicamente el mismo consumo de Japón en un año. A menudo los centros de datos se instalan en zonas urbanas, buscando estar lo más cerca posible del usuario, además de tener disponibles redes energéticas estables. Al instalarse normalmente un data center cerca de una comunidad, no es que crezca la infraestructura energética, es la misma electricidad que llegaba antes, va a llegar después. Lo mismo pasa con los recursos del agua. ¿Por qué? Porque estos data centers, esos grandes computadores, al igual que los de nuestra casa, se calientan y hay que enfriarlos. Entonces hay disputa tanto por agua como por la electricidad.
Con millones de datos siendo procesados al instante, el agua se vuelve un elemento vital para poder enfriar los servidores que nunca se detienen. Entre un 20 y un 40% de la energía que consume un data center es para sistemas de enfriamiento, para mantener cómodo al computador. La fiebre por las imágenes hechas con inteligencia artificial al estilo Ghibli fue uno de los fenómenos que llevó a los servidores de ChatGPT al límite. 3 años atrás era bien difícil obtener los datos. Nosotros al final lo que hicimos fue calcular que para una imagen con un modelo, que era Stable Diffusion, que era el que ocupábamos nosotros, que es un modelo de generación de imágenes abierto, se ocupaban 32 ml de agua. No es un número como que se pueda extender y aplicar como a cualquier imagen. No es como decir, mira, una imagen requiere tanta agua, sino que siempre va a ser un aproximado porque va a depender de la tecnología del data center, dónde está ubicado. Y como el dato más utilizado en la literatura habla de 1.8 litros por kilowatt hora. Entonces, si 1.8 litros requiere kilowatt hora, estamos hablando de millones de litros que requiere entrenamiento. Estamos hablando de estos grandes modelos de inteligencia artificial. Pero la industria en sí es muy intensiva, o sea, estamos mucho más, pero mucho más que lo que consume una familia durante todo el año. Se estima que en la última década la cantidad de datos en el mundo se elevó de 2 zettabytes en 2010 a 147 en 2024, una cifra difícil de proyectar, pero cuyo almacenaje en centros de datos ya sería responsable del 1,5% de la energía producida a nivel mundial. Un crecimiento exponencial que pone a prueba la resistencia del sistema energético. Bueno, diferentes organismos apuntan a un crecimiento del doble de la necesidad, ¿no? O sea, lo que hoy están necesitando los data centers en consumo de energía a 2030 va a ser el doble. Es muy difícil que la estructura o lo que sirve un país hoy en día de energía pueda suplir ese crecimiento porque es un crecimiento exponencial. El Foro Económico Mundial calculó que de mantenerse un consumo de 134 teravatios por hora anualmente y solo un 38% de esta demanda se abasteciera con energías renovables, la inteligencia artificial sería el responsable de 39,96 millones de toneladas métricas de CO2 al año. El desarrollo de data center no es solo una cuestión energética. ¿Ya? Es una decisión territorial, es ambiental y también política. Entonces esta idea de que como que lo digital flota en el aire no es así y nos tenemos que hacer cargo de todas esas variables, de los impactos territoriales, ambientales, climáticos, para poder como desarrollar una industria que ya está. Con un sistema energético estresado ante el veloz crecimiento de datos, se vuelve necesario robustecer la infraestructura para poder estar a la altura del volumen de información y modernizar la matriz y los procesos para que los data centers sean más sustentables. Hay una transición energética a nivel global. Estamos migrando del uso de la energía fósil a energías renovables, por ejemplo, y los centros de datos no son la excepción. Entonces, parece que planificar, hay que utilizar y va a requerir mucha innovación y mucha inversión de parte de las industrias, de muchas políticas que tienen que estar coordinadas para lograr esto. Funcionando las 24 horas del día, todos los días de la semana, los data centers son los núcleos de información a nivel global y se han convertido en un elemento esencial para el día a día. En un mundo cada vez más digital, con crisis climática e hídrica, el desafío no es solo almacenar más datos, sino hacerlo de forma más eficiente y sustentable. Y nos vamos a separar un instante muy breve, pero ya estamos de regreso. Tenemos más contenido para ustedes aquí en Futuro 360. No se vayan. Y a continuación les vamos a presentar una selección de algunas noticias que seguro van a ser de su interés. Y la siguiente guarda relación con un grupo de jóvenes, específicamente 12 pertenecientes a la Alianza Francesa, ya que ellos justamente van a representar al país
nada más ni nada menos que en la 1C3. ¿De qué se trata esto? De la Conferencia de las Naciones Unidas y Océanos que se va a realizar entre el 9 y el 13 de junio en Niza, en Francia. Esta cumbre global de 60 países donde van a ratificar un tratado histórico de protección de los océanos y se va a elegir en la ciudad sede de la futura Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar, que hasta ahora estaría haciendo la decisión entre Bruselas y Valparaíso. La misión de los estudiantes de la Alianza Francesa se dará justamente a defender la candidatura de Chile y así poder abrir las puertas para ser la primera sede de la ONU en América Latina dedicada a los océanos. Vamos a comprender más de esto que les estamos contando. Aquí están las declaraciones de Nicolás Bedrosian, profesor justamente de la Alianza Francesa. Entre el 6 y 13 de junio se llevará a cabo en Niza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la protección de los océanos. Esto es un evento histórico, ya que allí se ratificará la firma del Tratado de Alta Mar y también se escogerá la futura sede de la Secretaría Técnica entre estos dos finalistas, Valparaíso y Bruselas. 11 alumnos fueron seleccionados con proyectos diseñados para sensibilizar a la comunidad escolar sobre la protección de los océanos. Nuestros alumnos van a intercambiar con actores del medio ambiente, del cambio climático, o sea, actores científicos, políticos y civiles. También van a representar a un país, Chile, que fue uno de los primeros a ratificar el Tratado de Protección del Alta Mar. Como joven y como chilena, me siento honrada de poder representar a nuestro país y de poder llevar la voz de Valparaíso hasta Niza. Creemos que América Latina merece tener una sede de las Naciones Unidas dedicada a la protección de los océanos y Valparaíso es el lugar perfecto. Vamos con la fuerza de una generación que busca cuidar el planeta y construir un futuro justo y sostenible para todos. A bientôt, see you in Nice. Bueno, y en temas vinculados con la salud, un estudio publicado en The Nature logró identificar 22 compuestos capaces de eliminar al Plasmodium falciparum, es el parásito causante de la malaria. El plan es aplicar estos medicamentos sobre los mosquiteros. Así, estos fármacos impedirían la propagación sin afectar a los humanos. Los investigadores destacan que estos nuevos mosquiteros serán de bajo costo, entre $1 y $2 cada uno, y que tras un año aún seguirán mostrando eficacia. Sin embargo, el proyecto enfrenta nuevos desafíos financieros. Todo esto luego de la congelación de fondos por parte de los institutos nacionales de salud, como por ejemplo universidades como Harvard. De poder lograr financiamiento, esta nueva estrategia podría representar un avance crucial contra la lucha de esta enfermedad, que sigue siendo una de las causas de muertes importantes en países de bajos ingresos. Y de salud seguimos hablando y mucha atención, sobre todo a una generación específica, porque el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos ha encendido las alarmas y llevado a autoridades chilenas a reforzar el llamado a la vacunación. Aunque en Chile no hay casos de transmisión local, se han registrado brotes controlados en el pasado vinculados a personas contagiadas en el extranjero. La vacuna contra el sarampión se administra gratuitamente a los 12 y 36 meses a través del Programa Nacional de Inmunización. La cobertura de la primera dosis supera el 95%, pero la segunda ha mostrado una baja que podría ser preocupante. Por ello, también se insta a los padres y tutores a completar los esquemas de vacunación infantil y además, ojo con esto, se recomienda que adultos nacidos entre 1971 y 1981 sin registro de 2 dosis se vacunen, sobre todo si es que van a viajar al extranjero. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños y niñas reciban un esquema de 2 dosis de la vacuna contra el sarampión. En Chile, esta vacunación programática está dispuesta de forma gratuita y universal por el Programa Nacional de Inmunizaciones a través de la vacuna SRP, que se administra a los 12 y 36 meses de edad, protegiendo contra el sarampión, rubiola y parotiditis a los niños y niños que viven en nuestro país y se ha mantenido la puesta al día en la población infantil. La cobertura de vacunación de la primera dosis a los 12 meses se ha mantenido sobre el 95%, incluso en los años de pandemia por COVID-19, aunque la segunda dosis ha ido disminuyendo su cobertura, por lo que se hace un llamado a los padres y tutores a poner al día el calendario de vacunación infantil.
Bueno, la importancia de vacunarnos, de acoger el llamado que hace la ciencia, en este caso para evitar una enfermedad que no ha sido un problema y que sí lo está haciendo en otros lugares. El llamado también a poder vacunarnos porque vienen las semanas más complejas de los virus respiratorios. Pareciera ser un acto de responsabilidad con nosotros mismos, sobre todo si estamos en la población de riesgo, pero también para aquellas personas que nos rodean. Con este mensaje despedimos Futuro 360. Muchísimas gracias y como siempre, sigan junto a la compañía de CNN Chile. Por mi parte será hasta una próxima.